Gloria a Jehová. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Jesucristo, sumo sacerdote y maestro, el Verbo de Dios, segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, toda hierba se seca, queda sin vida, y la flor se cae, es poco durable. Todo cuerpo humano es como hierba, perecedero, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, la gloria del hombre dura poco y quizás o conforme a Dios solamente será hasta su existencia. Mas Jehová levanta nuestra cabeza, nos hace sobresalir en nuestras circunstancias, situaciones, adversidades, problemas. Él es nuestra gloria. En Él tenemos carácter para vencer, escudo alrededor nuestro. Él es el arma defensiva, la protección contra toda situación o circunstancia que podamos pasar en nuestra vida. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 6, del verso 3 al 5. Mi alma también está muy turbada. Libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Escucha con atención lo que le ora David a Dios. Dice: mi alma también está muy turbada. Acuérdate, y es ya en la palabra del Señor, que nuestras almas es donde están todas nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestra conciencia. Y dice David que también está muy turbada, o sea, al igual que el mundo uno se confunde en las cosas que le pasan en la vida, porque cuando vienen los males, lo primero que uno dice: bueno, pero ¿por qué me va mal si yo soy bueno? Uno prácticamente que vive desconcertado de las situaciones que pasan con uno en la vida, pero muchas veces no tiene presente en el corazón que le está fallando a Dios y que esas cosas son a causa del pecado. Entonces David le dice al Señor: libra mi alma de esa confusión, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Mira, una vez nosotros muramos, ya en la muerte no hay memoria de Dios, hay memoria de los pecados que hay en el alma y de los cuales le tenemos que dar cuenta a Dios. Mira, escrito está en la carta de Santiago, capítulo 5, verso 19, 20 y del 13 al 16. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará.
Y si hubiere cometido pecados, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y les serán perdonados. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira lo que nos dice Dios aquí a través del apóstol Santiago. Le habla a su iglesia. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o se ha apartado de la buena conducta, que es Jesucristo, y que está en la palabra por toda verdad, y alguno le hace volver, o sea, le hace entrar en sí, entrar en razón, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces sepa que el que haga volver al pecador, o sea que está extraviado, apartado de la buena conducta, y que se ha constituido en mentiroso, porque los pecados el mundo lo quieren justificar a través de la mentira. Haga volver al pecador del error de su camino, porque el pecado ya es un error, ya es una equivocación, ya es una falta contra alguien, y lo lleva a una mala conducta, salvará de muerte un alma. ¿Y por qué dice salvará de muerte un alma? Porque la muerte en Dios significa destitución de la presencia del Señor, sea en esta vida o sea en la eternidad. Por eso es que el pecado obra división con Dios. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Quiere decir que si lo hace entrar en razón, lo previene de muchos pecados. Mira, hacer entrar en razón a alguien es prevenirlo de que cometa precisamente errores, equivocaciones y faltas. Pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Acuérdate que la oración es un encuentro personal con Dios, en donde estás tú y Dios, el Salvador, el Libertador, el Sanador, el Dios de toda bendición, de todo bien, de toda paz. Y la oración de fe salvará al enfermo. O sea, si nosotros estamos en esa fe, en obediencia a la palabra, Dios mismo nos va a librar de la enfermedad, que es la aflicción que tengo o tiene la persona en ese momento. Y el Señor lo levantará. Mira, si es que no ha cometido pecado y esa aflicción es una prueba, el Señor lo va a levantar en victoria sobre esa enfermedad. Y lo contrario, y si hubiere cometido pecados, o sea, si la aflicción es por causa de un pecado o de varios pecados, entonces, ¿qué aconseja el Señor? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pongámonos de acuerdo con la persona ofendida. Porque ponerse de acuerdo es precisamente entrar en lo que es justo para esa persona que hemos ofendido. Entonces le serán perdonados esos pecados. Y orad unos por otros para que seáis sanados, dice el Señor. Mira, si es que la aflicción es una enfermedad, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración que se hace en la virtud, porque en Dios por la palabra seamos buenos, nobles, puros, justos. Entonces vamos a tener poder en esa justicia, y esa oración va a poder mucho. ¿Por qué? Porque la respalda el Espíritu Santo, la respalda la autoridad en el nombre de Cristo Jesús, el poder de la palabra del Señor. Entonces mira, ahí está la victoria de una oración. ¿Cuántos hermanos no hay que se mantienen orando y no pasa nada con sus vidas? Porque no están a cuentas con Dios, no están a cuentas con las personas que han ofendido.
y siguen en sus enfermedades, siguen en sus miserias, siguen en sus prisiones, en sus tiempos de angustias, en sus aflicciones, en su adversidad. Por eso es importante cada día conocer los propósitos, los planes de Dios, su palabra, que es por todo consejo. Escrito está en 1 de Pedro capítulo 2, verso 8, 11, 1 y 5. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, desechando pues todas las detracciones, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mira, aquí Dios nos habla a través del apóstol Pedro y se refiere a nuestro Señor Jesucristo cuando dice que es piedra de tropiezo. ¿Por qué piedra de tropiezo? Porque nuestro Señor Jesucristo se resiste al pecado. Y como se resiste al pecado, es tropiezo para muchos, o sea, para el mundo. Y roca que hace caer. Una roca que, pues, si no se considera la palabra por toda justicia, pues sencillamente se va a caer en pecado. Porque tropiezan en la palabra. Escúchalo bien. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Desde Adán, que fue desobediente a Dios, dice que por él entró el pecado en el mundo. Y por el pecado, pues justamente la desobediencia a Dios. Entonces dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego como a extranjeros que son en la tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y peregrinos, que porque solamente estamos de paso aquí en la tierra, los que creen en Dios y hacen su voluntad, nuestra ciudadanía, vuelvo y lo digo, está en el reino de los cielos. Entonces dice, yo ruego que os abstengáis, que no participéis de los deseos carnales, de la concupiscencia de la carne, en las malas pasiones y malos placeres, que batallan contra el alma, o sea, que vacilan entre el bien y el mal en la voluntad de los seres, de las personas, desechando, o sea, deshaciendo por la palabra de Dios, pues todas las detracciones, todas las cosas que nos han apartado y desviado del camino del Señor, toda malicia, o sea, desechando las malas obras, los delitos, todo engaño, desechando la falsedad, toda hipocresía, la apariencia y el fingimiento, envidias, deseos de superar a los demás, hay que desecharlos. Vosotros también, al igual que Jesús, como piedras vivas, resistentes al pecado, sed edificados en buen ejemplo de la virtud, como casa espiritual, para que en tu corazón abunde la palabra y esté la presencia del Espíritu Santo, y sacerdocio santo, con dedicación y dignidad a la palabra del Señor, para ofrecer sacrificios espirituales, renunciando voluntariamente al pecado. Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, renunciando voluntariamente al pecado, cosa que agrada y complace a Dios y que solamente se puede hacer a través de Jesucristo. Mira, solo a través de Cristo podemos renunciar al pecado, a las malas obras. Y allí lo importante de su gracia. Entonces el mundo que no cree en Dios y no cree en Cristo, pues ¿cómo será que van a poder vencer sus malos hábitos? Que el Señor te bendiga. Amén, amén y amén.